Pues bien, vamos a entrar ya en materia, después de este breve preámbulo, y vamos a dividir, para proceder con cierto orden, porque la materia es demasiado abundante, dividiendo el tema en tres partes. En la primera, veamos, aunque sea sintéticamente, cuál es el sustrato, por así decirlo, cuáles son los presupuestos, diríamos, de la mística de San Ignacio. Por aquello de que la gracia supone la naturaleza y que Dios cuando predestina a los santos, a sus santos, ya les da una naturaleza apropiada, apta, para recibir esos dones, no solamente sobrenaturales, sino extraordinarios, extraordinariamente, diríamos, sobrenaturales, dones especialísimos. Y por poco que analizamos las raíces históricas, geográficas, personales de San Ignacio de Loyola, echamos de ver realmente un hombre, como ya dijimos, de una extraordinaria personalidad, un verdadero gigante del espíritu. Lo que ocurre es que esa grandeza que hay, que está ahí, diría, metida, ¿no?, en San Ignacio de Loyola, ha quedado como encubierta, como oculta, misteriosamente, no solamente en y por la historia, las razones dichas anteriormente, sino por culpa del mismo San Ignacio, culpa entre comillas, es decir, como pasa en los santos en general, por culpa, diríamos, de su humildad, de su extremada sencillez, de ese como aborrecimiento que él sentía, y veremos, contra sí mismo, propio de los santos, por otra parte. De manera que corremos el riesgo como de pasar de largo, digamos así, y no captar toda esa grandeza, vuelvo a repetir, oculta dentro de esa gran sencillez, de esa gran simplicidad, digamos, de esa heroica, sublime humildad. ¿Cuál es la época, el momento histórico en que aparece Íñigo de Loyola, un 1 de junio de 1491? San Ignacio nace, pues, diríamos, a caballo entre dos grandes edades, una que culmina y otra que empieza, digamos, entre la Edad Media y la Edad Moderna. Entre la Edad Media, del cual es un dignísimo y autorizado representante, en otras palabras, un hombre profundamente tradicional, abanderado de la santa tradición de la Iglesia, y por otra parte que irrumpe en la historia en los comienzos de una nueva era, con sus luces y sus grandes sombras, pero un hombre, bien entendida esta palabra, que se presenta revestido también de cierto aspecto de modernidad, que incluso chocó con los contemporáneos de su tiempo, era inevitable, sobre todo en la estructura que él dio, por inspiración divina, a la Compañía de Jesús. San Ignacio aparece y vive nada más y nada menos que durante el reinado de los reyes católicos.
son palabras mayores, sobre todo por lo que respecta a la reina. Esperamos verla pronto en los altares, a pesar de la furia de la leyenda negra para impedirlo. Isabel la Católica. En la época del emperador Carlos V, del gran Felipe II. Es decir, una época de gigantes, en lo divino y en lo humano. Íñigo de Loyola, paje de Juan Velázquez de Cuéllar, gentilhombre del virrey de Navarra, un hombre que se desenvuelve ya desde su juventud por esos avatares de la vida, las circunstancias históricas, al perder de temprana edad a su madre, incluso se piensa que tal vez a lo mejor ni la conoció o la recordó, y se encuentra en ese ambiente de la nobleza española, de ese siglo de oro, único en la historia de los pueblos, podríamos decir, representante dignísimo de la contrarreforma, contra a la falsa reforma de Lutero, o de Erasmo, o de Calvino, no digamos ya de Enrique VIII de Inglaterra, época de la conquista de Granada y del descubrimiento y conquista de nuestra América, a justo título llamada América Española, Hispanoamérica, 1492, como sabemos, época en donde florecen al máximo esas tres grandes órdenes religiosas, sin desmerecer en nada a todas las demás, por supuesto, pero me refiero concretamente a España, la Orden Ínclita de Santo Domingo, la Reforma del Carmelo, de esos dos gigantes que se llaman Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y en tercer lugar, la ínclita Compañía de Jesús. Y muere el 31 de julio de 1556 a la edad de 65 años. El gran Papa Pío XII, en un célebre radiomensaje dirigido al pueblo español, el 21 de julio de 1956, conmemorando precisamente el cuarto centenario de la muerte de San Ignacio, lo describe sucintamente de esta manera tan hermosa. Aquel adolescente apuesto y generoso, dice el Papa, aquel joven fuerte, prudente y valeroso, que hasta en sus desviaciones habría de conservar siempre sus aspiraciones hacia lo alto. Aquel hombre maduro, animoso y sufrido, de gran corazón, de espíritu naturalmente inclinado a cosas grandes, y sobre todo aquel santo, en cuyo pecho se diría que entraba el mundo entero, encarnaba, sin saberlo, lo mejor de los valores y de las virtudes de su estirpe, y era, como muy bien se ha dicho, la personificación más viva del espíritu español en su edad de oro, por su nobleza innata, por su magnanimidad, por su tendencia a lo fundamental y a lo esencial, hasta superar las barreras del tiempo y del espacio, sin perder nada de aquella riquísima humanidad que le hacía vivir y sentir todos los problemas y todas las dificultades de su patria y de su siglo, en el gran cuadro general de la historia de la Iglesia y del mundo. Lo que maravilla en los arrobos más sublimes de los místicos españoles de su tiempo, lo que se puede admirar en los grandes teólogos que entonces brillaron, lo que encanta en las páginas inmortales de los escritores que todavía hoy son modelo de una lengua y de un estilo, lo que tantos gobernantes, políticos y diplomáticos supieron poner al servicio de aquel imperio donde el sol no se ocultaba, de todo ello hay un reflejo en el alma de Ignacio, al servicio de un ideal muy superior, sin que por ello pierda lo que tiene de propio y de